amigos, colegas, compañeros, seguidores de Autodiagnóstico AMECA. Mi nombre es Lois Tamparra, un placer estar acá. Hoy viernes damos inicio a lo que sería nuestro curso de reparación de computadoras y módulos automotrices. Este curso consta de 12 módulos, ¿sí? La clase de hoy es una clase de introducción. Son 12 módulos, ¿sí? Esos módulos están repartidos en dos clases de 3 horas cada uno. La primera clase es grabada en su totalidad, las 3 primeras horas. La segunda clase sí vamos a estar en vivo, ¿ok? Dando material y por supuesto contestando y aclarando las dudas. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque el tiempo no es suficiente o el tiempo invertido no es suficiente detrás de la pantalla para poder explicarles un curso de esta magnitud, de esta responsabilidad, para que ustedes tengan el material completo. Entonces, digamos que la parte de las preguntas en las 3 primeras horas las dejamos obviadas para poder ganarlas en el beneficio de ustedes. Y como ya les comenté, al final la idea es que ustedes queden satisfechos con el material que se les entrega. Está diseñado para que el tiempo alcance. El tema de las evaluaciones, hay 3 evaluaciones que van a tener un feedback bien interesante en lo que sería, si mal no recuerdo, es módulos 6, 7 y 8 o 7, 8 y 9, ¿sí? El certificado se les va a entregar al final a las personas que hayan cumplido los 12 módulos. Dependiendo del nivel de cada uno de ustedes, pueden ingresar al módulo que ustedes quieran. Todos los módulos tienen el mismo costo de $50, ¿sí? Y ahí tienen ustedes la facilidad de poder capacitarse. Un plus adicional es que las clases van a ser los días viernes, comenzando a esta misma hora, cada 15 días, ¿sí? Así que vendríamos terminando en enero, Dios mediante, haciendo las salvedades de los días festivos de fin de año. Todo depende de cómo vayamos nosotros progresando con este tema del curso. Y por supuesto con las respectivas evaluaciones. ¿Qué otra cosa tiene para ustedes este curso? Es un grupo de WhatsApp, ¿sí? A medida que ustedes se van inscribiendo, lo vamos a ir incorporando a un grupo de WhatsApp en el cual les vamos a dar soporte, escuchen bien, soporte sobre los temas tratados en el curso, no sobre casos personales, ¿ok? Es importante. Las preguntas que se vayan a hacer, se van a hacer por el material dado, ¿sí? Que tengan que ver con el curso. Y ese grupo de WhatsApp va a estar abierto mientras dure el curso, ¿ok? Ahí van a estar ustedes en contacto con nosotros directamente. Cuando finalice el curso, nosotros tenemos nuestro grupo personalizado, el grupo de AMECA, y ustedes van a ser agregados a ese grupo para que no pierdan y no perdamos, mejor dicho, el contacto, ¿ok? ¿Qué otra cosa tenemos como adicional? Nosotros vamos a hacer sorteos, ¿sí? Vamos a hacer sorteos de un cupo por cada módulo. Así que van a tener la oportunidad de optar, por supuesto, por ganarse ese cupo en ese módulo correspondiente, para que haya 12 afortunados, ¿sí? Esos sorteos los vamos a hacer en charlas que se van a ir dictando. Ya iremos comentando cómo va a ser esa metodología. Solo tienen que estar atentos a los que se consiguieron la información por Facebook, por Instagram, que es @mecapisoficial, también por lo que sería YouTube y los estados de WhatsApp, ¿ok? O sea, bueno, le estoy dando más que todo un resumen de lo que estuvimos comentando en la última charla, ¿ok? Tenemos una pregunta. ¿Cuándo se inician los módulos? El inicio es el 24 de septiembre, así que tienen 2 semanas para concretar su inscripción. Por favor, no lo dejen para última hora. Así que tienen 2 semanas a partir de este viernes para consolidar su inscripción, ¿ok? Dígame. Si se pierde un módulo, ¿se recupera? Fíjese algo,
Las clases van a estar grabadas, incluso la que es en vivo, así como esta. Siempre tardamos por lo menos 2, quizás hasta a veces 3 días, todo depende de qué tan complicada salga la grabación para nosotros subirla a YouTube, y ahí va a estar de manera privada, ¿ok? Importante, de manera privada. Solamente la van a poder ver a través del enlace de su correo, ¿sí? Y esa es la idea, de que ustedes puedan hacer valer también su tiempo de inversión. Y van a estar habilitadas por 15 días, ¿ok? Por 15 días las clases de cada módulo. Y las preguntas que pudieran tener para los que lo están viendo diferido, porque de eso se trata, que las ven diferidas, se van a poder responder en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Bien, seguimos entonces. Vamos entonces acá, vamos a comenzar. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar a comentarles desde cero. Como bien saben, este curso está diseñado, entre otras particularidades, para cualquier nivel de instrucción. Vamos a comenzar desde lo más básico, ¿sí? Vamos a ambientarnos un poco en esta primera sesión, y ya ustedes puedan tener idea de qué se trata, ¿no? Vamos a hablar hoy de lo que sería fundamentos iniciales, ¿sí? Lo que sería la introducción a la electrónica. Cuando se nos presenta una falla en un vehículo, una de las ventajas que tenemos del diagnóstico es los códigos de falla. Detrás de un código de falla viene una carta de diagnóstico, ¿ok? Un código de falla es una manera de identificar ciertas condiciones, ¿sí? Ciertas determinadas condiciones de fallo, en la que están involucradas muchas partes de un sistema, ¿sí? Entonces, en esas cartas de diagnóstico hay un flujograma muy parecido a lo que sería un mapa mental, donde ahí nos vamos a referir paso por paso, ¿sí? Y nos va a sugerir las respuestas. Por ejemplo, nos va a decir: el bombillo enciende, ¿sí o no? Entonces nosotros debemos verificar, por supuesto, si el bombillo enciende o no. Si el bombillo enciende, la respuesta es sí. Nos va a decir quizás las condiciones no están dadas en este momento para poder evaluar la falla. Ahora dice: el bombillo no enciende. Si no enciende, nos va a decir: verifique que el bombillo esté quemado, o después nos va a mandar a verificar si el bombillo, mejor dicho, nosotros vamos a verificar si el bombillo está quemado. ¿El bombillo está quemado, sí o no? Si decimos que sí, reemplace el bombillo. Si decimos que no, verifique la alimentación del circuito. Además, desconecte el zócate, mida con un probador de corriente, etcétera, etcétera. De eso se trata más o menos la idea principal de lo que serían las cartas de diagnóstico. Quizás ahorita en ese ejemplo suena muy sencillo, pero en la práctica es bastante complicado cuando omitimos algo muy, pero muy importante: leer. Tenemos que saber leer, tomarnos el tiempo para interpretar. Acá, en este tema de reparación de computadoras, es mucho lo que nosotros tenemos para documentarnos, mucho lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta antes de destapar una computadora, ¿ok? Cuando ustedes destapan una computadora, están desvirtuando, ¿sí? Están desvirtuando la integridad de la unidad. Entonces, tienen que estar ya seguros de qué es lo que ustedes van a encontrar, dañado, por supuesto, ¿sí? Antes de destaparla. No pueden dudar, tienen que estar seguros. ¿Por qué? Porque el nivel de diagnóstico y la capacidad que tienen ustedes, que van a reparar computadoras, está por encima de lo que ya nos está reflejando el respectivo técnico, ¿ok? A eso se refiere lo que sería este tema. Ustedes tienen que estar muy, pero muy seguros. ¿Por qué? Porque al final de ese flujograma que refleja la carta de diagnóstico, ahí se nos va a decir: reemplace computadora. Nunca les va a decir que reparen la computadora, ya que la reparación no es un procedimiento del fabricante, ¿sí? El fabricante simplemente manda a reemplazar el módulo. Entonces, para nosotros poder llegar a ese nivel, tenemos que tener en cuenta 3 aspectos importantes, ¿ok? De los cuales
El primero es los conocimientos básicos de electricidad. Tenemos que tener muy claro la diferencia entre corriente alterna y la diferencia entre corriente directa. ¿Ok? Recuerden que la corriente alterna es un tipo de, la tensión alterna, perdón, es un tipo de energía donde los electrones se pasean a ambos lados de las polaridades, ¿sí? Y es lo que nos va a permitir a nosotros trabajar de manera muy distinta a como trabajamos en la corriente directa. La corriente directa siempre va a tener una polaridad, ¿sí? Una polaridad, y esa polaridad hay que respetarla. Una diferencia principal entre la corriente alterna y la corriente directa es que la corriente directa es un círculo, ¿sí? Es un círculo donde los electrones están constantemente transitando, donde se consume por el lado positivo y por el lado negativo se van a retomar, ¿ok? Van a recargar esa energía. Esa es la razón por la cual cuando nosotros colocamos dos baterías, ¿sí? Para alimentar un circuito, se comportan distintos si las conectamos en serie o las conectamos en paralelo. Si las conectamos en paralelo estamos aumentando la intensidad, ¿sí? Y si las colocamos en serie estamos aumentando el voltaje, ¿sí? Esos son principios básicos de electricidad que ustedes tienen que manejar de manera muy, pero muy clara, ¿ya? Básicamente yo les coloqué acá en la lámina, le coloqué lo que sería la estructura o el conocimiento de lo que involucra la ley de Ohm, ¿sí? Esta ley coloca en una fórmula matemática muy pero muy sencilla la relación entre el voltaje, ¿sí? Entre la intensidad, el amperaje y la resistencia. Es una relación bastante práctica que nos ayuda a hacer cálculos en los distintos procesos energéticos que nosotros tenemos en la tarjeta que nos vamos a encontrar, sobre todo a la hora de encontrar un reemplazo. Ahorita le vamos a colocar un ejemplo práctico, ¿sí? También ustedes tienen que dominar lo que serían los esquemas eléctricos. Si ustedes no tienen información, ustedes no van a poder atacar el funcionamiento de la tarjeta, no van a poder evaluar la tarjeta. Estos esquemas eléctricos los van a conseguir en los manuales de servicio, ¿sí? En los manuales de servicio. Y por último, lo que serían los mapas genéticos. Y aquí vamos un poco más en lo que sería la parte electrónica, ya que el mapa genético es un esquema eléctrico, pero ¿de quién? De la tarjeta en sí. Esa información está muy, pero muy escasa. En este curso les vamos a enseñar a ustedes cómo se extraen los mapas genéticos, cómo se pueden fabricar los mapas genéticos, ya que eso es parte del desarrollo vital para poder nosotros encontrar las distintas fallas en los circuitos. ¿Ok? Entonces, tenemos mapas eléctricos que vamos a encontrar en lo que serían los manuales de servicio, ¿sí? La información técnica, de los cuales hay muchas páginas en el mercado, ¿sí? Y los mapas genéticos, que son manuales que son esquemas que nosotros vamos a fabricar de alguna manera, ¿sí? Para poder encontrar el rastreo de los fallos y por supuesto hacer la respectiva interpretación electrónica. ¿Ok? Con respecto a la ley de Ohm les va a ustedes a reflejar la relación que hay entre los componentes electrónicos, también eléctricos, ¿sí? Pero digamos que para el tema electrónico, de acuerdo a cómo estén conectados, ya que ella tiene una fórmula básica para calcular tanto voltaje como amperaje y resistencia en cada uno de los circuitos, siempre y cuando ustedes sepan, por supuesto, cómo están conectados. Así que hay una diferencia fundamental en el tipo de conexión. Ahí en el diagrama de la izquierda, ¿sí? De la izquierda, ustedes tienen el circuito en serie, donde cada una de las resistencias va a la par de otra, están seguidas, ¿sí? Un concepto fundamental es que toda la cantidad de voltaje o la cantidad de tensión, ¿sí? Tensión que se está suministrando desde la fuente va a estar repartida en los tres consumidores, que son las tres resistencias, en este caso, ¿sí? Y cada una va a consumir, valga la redundancia, de acuerdo a su valor resistivo, ¿sí?
En el caso del circuito en paralelo, también se va a consumir la energía que está generando la fuente de voltaje, ¿sí? La diferencia está que el voltaje que va a llegar en cada uno de los puntos o cada uno de estos nodos, ¿sí? Cada uno de estos nodos va a ser la misma. A las tres resistencias, a los tres consumidores le está llegando exactamente el mismo voltaje, ¿ok? Entonces, al momento de nosotros poder o querer identificar, ¿sí?, una caída de tensión en un circuito, debemos saber si los componentes están conectados tanto en serie como en paralelo. Esa relación es bastante sencillita y está ilustrado en una pirámide, ¿sí? Una pirámide donde en su parte superior tenemos al voltaje, es decir, si lo visualizamos como una fracción, el numerador sería el voltaje y el denominador puede ocupar dos lugares, bien sea el valor de la resistencia o bien sea el valor del amperaje o la intensidad. Entonces, sencillito, si nosotros queremos calcular intensidad sería igual a voltaje sobre la resistencia, sería ese cociente. Si queremos calcular resistencia, sería el cociente entre el voltaje y la intensidad. Y si queremos calcular voltaje, sería el producto el producto de la resistencia por la intensidad. De acá, de este triángulo, sacamos las tres fórmulas matemáticas simples para nosotros poder calcular lo que sería el valor que tengamos nosotros de incógnita. ¿Ok? Entonces, con esta relación matemática nosotros podemos utilizar como una aplicación bien práctica, digamos que el reemplazo de un componente de un transistor que maneja un inyector, ¿ok? Y ahí sí vamos un poquito más hablando ya hacia el término de la computadora. Cada computadora o cada componente de la computadora, como ustedes bien saben, en este circuito tenemos, estos sistemas tenemos entradas que corresponden a los sensores, ¿sí? Tenemos salidas que corresponden a los actuadores. Digamos que hablemos de un inyector, ¿sí? Un inyector pudiera tener una resistencia entre 11 y 13 ohmios promedio. Eso es lo que van a encontrar ustedes en la información técnica, ¿sí? Esos inyectores trabajan con un mínimo de voltaje de 6 voltios y pueden soportar hasta un máximo de 21 voltios, ¿sí? Para trabajo normal, ¿ok? Para trabajo normal. ¿Por qué 21 voltios? Que en realidad son 24 voltios. ¿Por qué 21 voltios? Porque ese es el voltaje que nosotros vamos a conseguir en el sistema cuando entra el field del alternador en corto, ¿ok? Inmediatamente se va el trabajo del generador al máximo, dándonos un valor nominal de 21 voltios. Así que ese inyector está diseñado para trabajar, vuelvo y repito, con un mínimo de 6 voltios y un máximo de 21 voltios. ¿Ok? Su valor resistivo, este es un promedio entre 11 y 13 ohmios, podemos establecer 12 ohmios para un ejercicio, ¿sí? Y queremos saber qué amperaje consume ese inyector. ¿Por qué necesitamos saber el amperaje? Porque ese inyector va conectado directamente a un transistor. Y si nosotros tenemos un transistor que vamos a hacerle el reemplazo, necesitamos saber cuánto de amperaje, cuánto de intensidad va a entregar, tiene que soportar. Porque si no, simplemente el transistor se nos va a fundir, ¿sí? Vamos a cambiar acá un momentico. Vamos a ir aquí. Vamos a ver aquí el Paint. Ok, entonces digamos que acá vamos a cerrar esto aquí un segundo, vamos a dibujar un poquito aquí, vamos a colocar el lápiz.
Este sería nuestro inyector, ¿ok? Nuestro inyector, que tiene por supuesto acá un cable que lleva acá positivo de batería, ¿ok? Positivo de batería, y acá va a llegar a la eco. ¿Ok? Esta es nuestra eco. Bien. Dentro de la computadora, ¿sí? Acá en la pinera, él va a llegar a un transistor, ¿sí? Ese transistor tiene 3 terminales, ¿sí? Básicamente, ¿ok? ¿Sí? De esos 3 terminales, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo así. Este transistor, digamos que esto es de manera ilustrativa porque después lo vamos a ver más al detalle, ¿ok? Este transistor en estos 3 terminales, el terminal del medio es el mismo que tenemos acá en la salida, ¿ok? El terminal de la derecha, ¿sí? Este terminal de la derecha va a ir a una alimentación, que es la requerida para manejar el inyector. Como el inyector necesita negativo, de aquí también vamos a tener conexión a masa, ¿ok? Conexión a masa. Y de este lado vamos a tener una activación. Cada vez que acá se genere un voltaje, tiene que ser un voltaje positivo, y ahora les explico por qué. Un voltaje positivo, se va a cerrar el circuito en el transistor, ¿sí? Se va a cerrar el circuito en el transistor, dejando pasar electrones, ¿sí? Desde este terminal que tenemos nosotros aquí a masa, ¿sí? Para inyectores, este tipo de transistor, digamos que me voy a adelantar un poquito, pero es del tipo NPN, ¿ok? ¿Por qué se llaman NPN? Porque él toma negativo, como ustedes pueden ver acá, se activa por positivo, como tenemos de este lado, y va a entregar negativo, ¿sí? Por eso se llama transistor NPN. Este transistor es un transistor tipo Darlington, ¿sí? Que es de uno de los que vamos nosotros a estudiar en el curso, por la potencia que maneja, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo sé yo que en realidad es un transistor Darlington? ¿Cómo sé yo que no puedo utilizar uno de mayor potencia o de menor potencia? O mejor dicho, ¿cómo calculo yo la potencia? Les muestro acá. Estuvimos hablando entonces que el inyector, vamos a hablar que él se va a manejar con 12 voltios nominal, ¿ok? 12 voltios nominal, y su resistencia es, digamos que es de 12 voltios para no complicar mucho el cálculo. La unidad de resistencia es el ohmio, ¿sí? La de la tensión es el voltaje, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos calcular la intensidad, el amperaje, porque ese transistor, si nosotros colocamos uno que entregue menor amperaje, no lo va a soportar y lo que va a hacer es explotarse, ¿ok? Eso es lo que va a hacer. Ahora bien, si colocamos uno superior, digamos que estaríamos utilizando una escopeta para matar o cazar o cualquier criatura pequeña, ¿ok? Estaríamos gastando demasiado dinero en un reemplazo, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que encontramos nosotros en la ley de Ohm? En la ley de Ohm encontramos que para calcular el amperaje íbamos a hacer el cociente entre el voltaje y la resistencia, ¿sí? Es una fórmula matemática sencilla. Entonces tenemos que nuestra intensidad es voltaje sobre resistencia, ¿ok? Que eso es igual a 12 entre 12. Esto de acá. ¿Okay? Y eso es igual a 1. ¿Un qué? Un ampere.
¿ok? Según la ley de Ohm. Entonces yo tengo que buscar un transistor que entregue por lo menos 1 ampere como mínimo, ¿ok? 1 ampere como mínimo para que pueda trabajar un inyector bajo esas condiciones. Como les dije, es ilustrativo. Si cambiamos los valores, llevamos los valores reales, ¿sí? Los valores reales de funcionamiento, vamos a encontrar que ese valor de amperaje también nos va a cambiar. Y en el mercado vamos a encontrar, digamos, valores de condiciones de entrega del transistor o de los componentes estandarizadas. Es decir, si nos da un valor, por ejemplo, de 1.4 amperes, por ejemplo, no vamos a conseguir un transistor de 1.4, o lo conseguimos de 1 ampere, o lo conseguimos de 2 amperes, o de 5, o de 3, o de 4. Ya están estandarizados. Entonces nosotros lo que vamos a tomar en cuenta, o lo que vamos a utilizar, es el que tenga el valor aceptable enseguida. ¿Ok? Así que podemos utilizar un transistor, en este caso mínimo de 1 ampere, y si hacemos, o ustedes hacen cálculos matemáticos con otros valores que les he dado, bien sea 12 voltios, 21 voltios, 6 voltios, ya ahí los valores sí nos van a cambiar. ¿Ok? Les repaso aquí rapidito entonces. Utilizamos la ley de Ohm, ¿sí? El caso es saber qué componentes necesitamos nosotros o cómo calcular nosotros lo que sería el reemplazo de un transistor, ya que todo tiene una razón lógica. Los componentes que vamos a encontrar dentro de las computadoras generalmente no son comerciales, están hechos a medida, y por eso vamos a encontrar identificaciones los cuales no corresponden con lo de las casas comerciales. Entonces nos toca a nosotros hacer cálculos como este para poder escoger el transistor que en realidad, o el componente que en realidad nos va a funcionar. Entonces, específicamente acá, en este caso de un inyector, lo que nos interesa es saber cuánto es el consumo de él, para nosotros poder tener un valor mínimo referencial y poder escoger el reemplazo adecuado, ¿sí? La ley de Ohm, que es una ley que nos ayuda a hacer este tipo de cálculos de manera muy sencilla, ya que involucra lo que sería voltaje, resistencia e intensidad, que es los valores que nosotros necesitamos. Acá, en este cálculo que les acabo de hacer, supusimos que el valor nominal o el valor real del inyector en cuanto a voltaje, para facilitar el cálculo, era de 12 voltios y su resistencia era de 12 ohmios. En realidad teníamos que hacer el cálculo con valores reales. Les hablé de 21 voltios, ya que es el valor máximo al que va a estar sometido el sistema en el caso de una falla, y debe estar contemplado de esa forma para poder proteger la distinta circuitería. ¿Ok? Entonces, si ustedes hacen el cálculo, por ejemplo, lo hago aquí de manera rápida, digamos que 21 voltios, ¿sí? Entre los 12, ¿sí? 21 voltios entre 12 ohmios, tendríamos un valor de 1.75 amperios. ¿Ok? Como les comenté anteriormente, entonces ya no vamos a conseguir un transistor que nos entregue 1.75 amperios, pero sí vamos a conseguir uno que entregue 2 amperios, que pueda manejar 2 amperios sin llegar a su punto de ruptura, ¿ok? Sin llegar a fundirse. Ese es un reemplazo que es válido para ese tipo de circuitos. Pudiéramos conseguir también uno que entregue 10 amperios o que soporte 10 amperios de trabajo. No va a tener ningún problema, solamente que estaríamos malgastando dinero en un componente. ¿Ok? Como segunda noción básica que debemos tener nosotros en cuenta, se refiere a lo que serían los equipos, ¿sí? De estos equipos vamos a encontrar dos grupos: lo que serían equipos de medición, ¿sí? Y los equipos de trabajo, los equipos de labor, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un mínimo de estos equipamientos para poder hacer la reparación de manera eficiente, ¿ok? Y por supuesto también debemos saber darle el uso correcto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el ya conocido
el ya conocido multímetro, el cual es fundamental. Las recomendaciones para el tipo de multímetro es que sea digital, ¿ok? Que sea digital. Y ya adelante les voy a mostrar por qué razón escogemos el digital en vez del analógico, ¿ok? Esta herramienta debe tener la capacidad o la función del tono, ese tono audible, ¿sí? Ese tono o esa función que al conseguir continuidad o al unir las puntas del multímetro, él emite un sonido, ¿ok? Él emite un sonido. El multímetro tiene un rango para ese valor resistivo que nosotros vamos a estar midiendo, ya que todos los componentes, todos los materiales existentes en el universo tienen resistencia, ¿sí? Incluso el aire tiene resistencia, solamente que su resistencia es valor tan grande que no se puede medir, o por lo menos no con los equipos convencionales, ¿ok? Entonces, ese tono, cuando ustedes lo escuchan, ustedes van a encontrar el circuito, por supuesto, en el que tienen referencia de continuidad, pero deben acercarse ustedes y voltear la mirada hacia la pantalla, ¿sí? Porque en los multímetros tenemos escalas de medición de resistencia, ¿sí? Por ejemplo, la mayoría de los multímetros comerciales comienzan en 200 ohmios, ¿sí? Es decir, que en esta escala de 200 él va a comenzar a leer resistencias de 200 ohmios en adelante, pero por debajo de 200 ohmios ya tiene la función de tono, ¿ya? Así que en ese tono podemos estarlo escuchando con valores resistivos de hasta 200 ohmios. Así que el hecho de conseguir que nuestro tono nos ayude, por supuesto, a ubicar circuitos, no quiere decir que estamos encontrando el circuito correcto. Y quizás en electricidad a ustedes les parezca algo irrisorio o sin importancia, pero en electrónica las cosas cambian, ¿sí? En electrónica las cosas cambian. ¿Por qué? Para que tengan una idea, una computadora funcionando, una computadora de motor, que es uno de los sistemas más complicados que vamos a encontrar, que reúne la mayor cantidad de circuitos y variedades de arquitecturas electrónicas, consume alrededor de 500 miliamperes, es decir, la mitad de un amper en pleno funcionamiento, ¿ok? Así que conseguir o hablar de valores bajos o valores altos de resistencia es fundamental para el trabajo de la electrónica dentro de las tarjetas. Así que dentro de las tarjetas no podemos confiar plenamente en un tono que nos arroja el multímetro. Nos ayuda y nos facilita la velocidad en el trabajo, pero nos va a generar también falsos positivos, los cuales nos van a llevar a un diagnóstico o a una pérdida de tiempo en la revisión de la tarjeta, ¿ok? Bien, como les indica la lámina, aquí vamos a poder medir nosotros voltaje, vamos a medir intensidad, ¿sí? Amperaje, resistencia, por supuesto, capacitancia, algunos multímetros, y también van a poder medir el estado de transistores, ¿sí? Tanto identificarles el estado del diodo interno que tiene el transistor, y además de eso también temperatura, ¿sí? Acá la temperatura para nosotros es fundamental, ¿sí? Ya que un exceso de temperatura nos indica un mal funcionamiento por alta resistencia hasta un posible corto, ¿ok? Y los componentes de uso automotriz tienen unas especificaciones con respecto a eso, ¿ok? ¿Qué otro equipo tenemos acá? Acá tenemos ya lo que sería la forma correcta de medir, de hacer las mediciones con el multímetro. En el caso de la resistencia, recuerden que se debe medir sin energía. Es importantísimo hacer las mediciones sin energía, ya que pudiéramos causarle daños al equipo, ¿ok? La medición de amperaje es totalmente al contrario. Se mide en serie y debemos tener en cuenta que el circuito esté energizado para poder nosotros evaluar cuánto consume el componente.
módulo automotriz consume entre 200 y 350 miliamperes, ¿ok? En banco, ¿ok? Depende de la marca y modelo. También tenemos lo que sería la medición de tensión, caída de tensión, de voltaje, ¿ok? Se mide en paralelo, igual que como se mide la resistencia, pero con la gran diferencia de que aquí sí tenemos voltaje, sí tenemos tensión, ¿ok? Para poder nosotros medir la energía, ¿sí? Tenemos otra herramienta muy singular, que es el osciloscopio, ¿sí? El osciloscopio, y esta es una de las razones por las cuales les aconsejaba que el multímetro fuera de tipo digital, ya que para ese tipo de muestreo que nosotros necesitamos, el multímetro tiene un espectro demasiado amplio y no puede verlo, utilizaremos el osciloscopio, ¿sí? El osciloscopio es una herramienta fundamental en este trabajo, ¿ok? Herramienta fundamental. Acá tenemos que tener este equipo en muy buenas condiciones, ¿sí? Siempre se recomienda utilizar un osciloscopio de banco, como el que ven ustedes ahí en la imagen. Los osciloscopios de uso automotriz, por ejemplo, como este, ¿ok? Sí sirven para verificar señales, pero ellos no tienen digamos que la precisión como para mostrarnos algunos pulsos y algunas actividades que vamos a ver nosotros dentro de las tarjetas, ¿ok? Así que aquí la recomendación es que para el uso automotriz mínimo de 20 MHz, ¿sí? Mínimo de 20 MHz debiera ser su osciloscopio de banco, bien sea digital o bien sea de tubo radiocatódico, ¿ok? Eso no va a ser gran diferencia, simplemente practicidad, ¿ok? Y de 2 canales, por lo menos para poder hacer comparaciones, ¿sí? ¿Por qué 2 canales? Porque aquí hay otra herramienta. Bueno, para terminar el comentario, acá en el osciloscopio vamos a poder ver frecuencia y amplitud. Frecuencia es la cantidad de veces, o mejor dicho, lo que está sucediendo en una unidad de tiempo, es decir, en el plano horizontal, ¿sí? Ahora bien, amplitud lo vamos a tener en el plano vertical, y ahí la amplitud se refiere a la cantidad de voltaje, ¿sí? A la cantidad de voltaje de la cual estamos haciendo medición en la señal, ¿ok? También tenemos acá lo que sería la punta lógica. Acá voy a hacer comentarios bastante interesantes. Hay muchas puntas lógicas en el mercado de excelente calidad, pero estas puntas son algo perjudiciales si no sabemos utilizarlas. ¿Por qué? Porque en esa punta de sondeo, en esa punta de testeo, ese dispositivo coloca una tensión o coloca una masa y debe cortocircuitar contra la terminal que nosotros a medir para poder darnos una respuesta de qué estamos midiendo, ¿ok? Ahora bien, esos voltajes en electricidad podemos trabajarlos sin problema. Ese tipo de condición, ese tipo de medición en electricidad lo pueden hacer sin ningún inconveniente, pero en electrónica ya las cosas cambian. En electrónica podemos quemar circuitos integrados, podemos quemar micros, podemos quemar salidas por el amperaje tan pequeño que se maneja dentro de la tarjeta. Pues les repito, una computadora que consuma 300 miliamperes, hay que ver la marca y el modelo, ¿ok? Pero ya está consumiendo bastante, está pudiendo trabajar la fuente reguladora con un desgaste o una exigencia bastante alta. Así que las puntas lógicas, si las tienen, traten de evitarlas, déjenselas al electricista, ¿ok? Es un consejo que les puedo dar. Ahí vuelvo y repito, hay puntas lógicas de muy buena calidad, ¿sí? Hay puntas lógicas transitorizadas, puntas lógicas inteligentes, pero para el trabajo de electrónica hay que saber qué es lo que tenemos. Un osciloscopio no nos va a dañar una computadora, ¿ok? Un osciloscopio no lo va a hacer. Y el multímetro nos lo puede dañar siempre y cuando estemos utilizándolo de manera inadecuada. ¿Cómo sería de manera adecuada? Haciendo una medición, por ejemplo, de resistencia con la tarjeta energizada, ¿sí? O estemos midiendo un voltaje cuando lo tenemos seteado para amperaje.
Ahí sí podemos generar lo que se llaman corrientes de reversa, ¿sí? Y le estamos generando, alimentando un circuito con una tensión que no debiera de, para la cual no está diseñado, y por supuesto se puede dañar la tarjeta electrónica. ¿Ok? Les decía que el osciloscopio debe tener por lo menos dos canales, ¿sí? Dos canales, porque hay una herramienta que se llama trazador de curvas, y el trazador de curvas es, para ilustrarlo, sería algo así como un multímetro en el cual estamos midiendo, escuchen bien, estamos midiendo resistencia, ¿sí? Resistencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer acá? Nosotros vamos a, con el trazador de curvas, nosotros vamos a energizar la tarjeta con una cantidad de corriente, ¿sí? Controlada, ¿ok? Hasta un máximo de unos 300 miliamperios, ¿sí? Y vamos a introducirle por dos canales. Vamos a utilizar la función que se llama en el osciloscopio XY, donde vamos a introducir esa tensión, esa corriente por un canal, y la vamos a sondear por otro canal. Es decir, por el canal horizontal, por ejemplo, le vamos a introducir 300 miliamperes máximo, y por el canal vertical nosotros vamos a recoger la impresión de esa señal, por supuesto, que ha atravesado el semiconductor, ¿sí? Entonces, ya evaluando un transistor que esté en buen estado, ¿sí? Ya podemos dar una imagen característica, ¿sí? Es como algo como así como una radiografía, se podría decir y mal llamarlo de esa manera, pero en realidad es la representación de la resistencia, de un valor resistivo, ¿ya? Y de los componentes que están dentro, en este caso, por ejemplo, de un transistor. Este es un transistor que maneja un inyector, ¿sí? En la imagen referencial estamos viendo un transistor que está en buen estado. Ahí hay un diodo sender, hay una resistencia y hay un capacitor. Los tres están conectados de la manera ideal para que el transistor funcione. Y cada uno de esos componentes tiene una imagen característica, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se ve bien acá en la definición, pero en el centro, acá en el centro, hay una pequeña barriguita, es decir, no es una línea, es un óvalo. Eso sería lo indicativo de la presencia del capacitor, ¿sí? Ya que la capacitancia se representa como una elipse, ¿ok? El diodo, en este caso es un diodo Zener. Lo que estamos viendo acá arriba y hacia abajo son los puntos de ruptura del diodo, ¿sí? En ambos sentidos. Y en la imagen de fatiga, vemos una inclinación de ese óvalo. Creo que aquí sí se ve un poco mejor, ¿sí? Esa inclinación es indicativo de un valor resistivo, ¿sí? Entonces, ya acá, comparando las dos imágenes, inmediatamente podemos nosotros identificar un componente que está dañando. Podemos hacer lecturas completas de tarjetas electrónicas, y almacenar esas imágenes en una base de datos. Y al momento de nosotros evaluar la tarjeta, vamos a encontrar los componentes que están fatigados, que están dañados, de manera muy eficiente. De esos trazadores de curvas hay cantidad de diseños, ¿sí? Nosotros en el curso, cuando nos toque hablar de esto, le vamos a enseñar a fabricar su trazador básico, que les va a ayudar a resolver este tipo de problemas. También en el banco de pruebas que vamos a utilizar, tenemos un trazador de curvas incorporado, que es el banco de pruebas de la empresa Jackie 47. Acá se me un que está allá, por favor, para mostrarles el banco. El azul. Ok, aquí está uno de los bancos, uno de los bancos que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Este banco de pruebas tiene un generador de CKP-SMP, tiene conexión para lo que sería OBD2. Aquí podemos ver el trabajo de todo lo que serían actuadores, y emular los sensores, ¿sí? Es uno de los bancos más completos del mercado, el cual tiene funciones
adicionales en cuanto a lo que sería este tema que estamos conversando, como el trazador de curvas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver, por supuesto, en su momento. Es para que tengan una idea de los equipos que vamos a estar viendo nosotros acá en el curso trabajando. Y vamos a enseñarles, por supuesto, cómo desarrollarlo, ¿no? Entonces, para poder trabajar con el trazador de curvas es importante que su osciloscopio tenga dos canales. ¿Sí? Dos canales. Recuerden, 20 MHz y dos canales. ¿Ok? En cuanto a los equipos de trabajo, aquí tenemos varias cositas, ¿no? Digamos que la fundamental es un cautín, ¿sí? Acá necesitamos un cautín de por lo menos 80 vatios, ¿sí? Perdón, 45 vatios, 45-80 vatios, que genere buen calor. Eso les va a ayudar a ustedes a precalentar placas y a despegar algunos componentes que estén adheridos con el estaño de fábrica, que tiene una configuración química distinta al estaño convencional. ¿Ok? Recuerda que no están hechos para ser reparados, están hechos para ser reemplazados, ¿sí? Así que un cautín de estas características es necesario que lo tengan en su mesa de trabajo. Una estación de calor como esta, por ejemplo, ¿sí? Esta estación de calor tiene una pistola que genera aire caliente con sus distintas boquillas para poder precalentar e incluso despegar algunos componentes que tienen múltiples patitas, ¿sí? Múltiples plomos, múltiples pads. Y también tiene un cautín de bajo vatiaje, ¿sí? Máximo unos 35 vatios, que es suficiente calor para poder pegar, para poder adherir, para poder instalar cualquier componente, ¿sí? Esto que ustedes ven acá es una malla, ¿sí? Una malla que se utiliza para desoldar, ¿sí? Esta malla se coloca sobre el estaño, ¿sí? Y ahí, por el efecto de capilaridad, recoge el exceso de estaño, ayudándonos y facilitándonos nosotros a hacer la remoción de componentes. Esto que está aquí abajo es un microscopio USB, ¿sí? Estos microscopios les recomiendo que utilicen uno de un mínimo de 500x de dioptrías, 500x de amplificación, ¿ok? Eso les va a dar a ustedes una altura de por lo menos un poco más de 1 pulgada sobre la tarjeta, para que puedan visualizar en pantalla y puedan ustedes hacer su trabajo de soldadura sin problemas, ¿sí? Y por último, acá en esta lámina tenemos lo que sería el estaño. El estaño ideal es de aleación 60-40, ¿ok? O el estaño 100% estaño, ¿ok? Cero plomo. Eso es lo que sería correcto de tener en el banco de trabajo para que puedan obtener un rendimiento. Tenemos una pregunta. ¿Ese microscopio que sale en la foto es el que recomienda? Sí, es un microscopio bastante económico y que realiza su trabajo de manera muy eficiente. Creo que lo tenemos por aquí. Sí, creo que está allá. Sí, creo que está allá. Él realiza su trabajo de manera muy eficiente. Mínimo 500x, eso es importantísimo, ¿sí? Hay microscopios que tienen la base, ¿sí? Microscopios que tienen la base, el soporte para trabajo. Como pueden ver, es un equipo bastante pequeño, ¿sí? Un equipo bastante pequeño, es USB, y bueno, las prestaciones son increíbles. Acá uno de los principales daños que vamos a tener, aparte de la contaminación por aspirar lo que serían los vapores que emana la soldadura de plomo, porque es cancerígena, ¿sí? Es el desgaste visual que tenemos, ¿sí? Aquí nosotros tenemos que apoyarnos mucho con este tipo de equipos, ¿sí? Al igual que la lupa que utilicemos nosotros para hacer los rastreos, esa lupa debe tener por lo menos 10x, ¿sí? 10x, incluso hay algunas que tienen una gota de unas 500x montada en el mismo lente, los cuales les va a ayudar a ustedes a descansar la vista, ¿ok?
Quizás al principio los más jóvenes van a estar osados y van a identificar componentes pero muy fáciles, pero se van a dar cuenta ya con cierto periodo de tiempo, no muy largo, que ya la vista comienza a ceder, pero es por cansancio, ¿ok? Es por cansancio. ¿Qué calibre debe ser el estaño y qué diámetro recomendado? ¿Cuánto al calibre? 0.5 va muy bien. Máximo es 0.8. Ya 0.8 es bastante grueso, ¿sí? Nosotros podemos utilizar 0.8 para despegar componentes, ¿sí? O sea, así como lo estoy diciendo, el 0.8 lo podemos utilizar para despegar componentes. Cuando veamos el tema de soldadura les mostraré cómo se despegan componentes con estaño, ¿sí? ¿Algo más? Hay un microscopio de 1600X. Un microscopio de 1600X lo que les va a dar a ustedes es distancia para trabajar, ¿ok? Distancia para trabajar. Ya les explico cómo es esto. Digamos que este de 500X, si esta es la tarjeta, yo estaría separando esto aproximadamente cerca de 2 pulgadas, ¿ok? Con uno de 1600X yo puedo obtener la misma resolución, el mismo enfoque, con una distancia aproximadamente de unas 10, quizás 12 pulgadas, ¿ok? Eso va a ser la diferencia en cuanto a las dioptrías de aumento que debe tener el microscopio. Por eso les decía que mínimo 500X, ¿ok? Con 500X van a obtener unas 2 pulgadas de distancia entre el objetivo, entre la tarjeta, perdón, y el objetivo, y van a poder trabajar, van a poder soldar viendo en la pantalla, por supuesto, el trabajo. Otro equipo de labor sería el flux, ¿sí? El flux. Digamos que esto lo estoy mencionando es lo mínimo requerido, lo mínimo requerido. Hay técnicas y hay componentes mucho más costosos, por supuesto, pero recuerden que lo que sería el tema de armar un laboratorio para reparar computadoras requiere una inversión, y como les digo, esto que les estoy recomendando es lo mínimo para ustedes poder comenzar a hacer sus reparaciones de manera eficiente. En cuanto al flux, el flux tenemos 3 tipos, ¿ok? Tenemos la pasta, tenemos la resina, la pasta resina, tenemos la pasta sintética y tenemos el flux líquido, ¿ok? Entonces, este que ven acá arriba, en la latica redonda, esto es flux en pasta, ¿ok? Esta tiene una composición química elaborada en un laboratorio, ¿ok? También vamos a encontrar como este de la botellita rosada que está acá, que es el flux de resina de pino, ¿sí? No es que es a base de resina de pino, es resina de pino, ¿sí? De madera. La resina de pino funciona como un flux, al igual que la pasta, excelente para desoldar, para quitar componentes, ¿sí? Ya que él tiene una propiedad que ayuda a mantener por un breve periodo de tiempo lo que sería el calor, ¿ok? Entonces nos va a ayudar a despegar componentes, ¿sí? Después de haber despegado el componente debemos limpiar, y se limpia con alcohol isopropílico o alcohol absoluto, ¿sí? No alcohol wow, se me fue el nombre. El alcohol de inyectar. No, ese no es lo que yo, no. Bueno, el que usamos para desinfectar, ¿sí? El alcohol que usamos para desinfectar no tiene las propiedades que tiene el isopropílico o el absoluto. Esos son alcoholes que sacan la humedad, van a evaporar la humedad. Ahora bien, el alcohol de desinfección, ¿sí? Ese alcohol no va a sacar humedad. Ese alcohol les puede servir como solvente para quitar alguna capa de cera, ¿sí? Alguna capa de cera, quizás algo de barniz.
Muchos utilizarán thinner cuando hay exceso de barniz, ¿ok? Pero el thinner no es el adecuado para limpiar contactos electrónicos, ¿ok? Para limpiar contactos electrónicos es alcohol absoluto o alcohol isopropílico, ¿ok? También tenemos lo que sería el flux líquido, que es este que está aquí en el centro, ¿sí? Eso es un flux para trabajo donde la soldadura es muy, pero muy fina, ¿sí? Una soldadura que es muy pequeña, necesitamos una limpieza o remover de manera más eficiente, y utilizamos flux líquido porque él se va a colar, se va a filtrar mejor debajo de las terminales de los componentes, ¿sí? Y para soldar, nosotros vamos a apuntar al componente y vamos a utilizar este flux que ustedes ven acá, que es el mismo de esta jeringuita que ustedes ven aquí arriba. Ese es un flux de base sintética que no almacena humedad. Ese flux se utiliza para un proceso que se llama repaling, ¿ok? Para el repaling, para pegar ciertos componentes que tienen una soldadura bastante cercana, bastante pequeña. De hecho, ese flux les va a dar a ustedes un acabado de las soldaduras profesional, ¿ok? Eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando tengamos todo lo que sería la parte de soldadura, ¿no? Y como último, aquí coloqué este producto. Es un producto, acá se conoce como SQ fórmula electrónica, ¿sí? Esto es una capa transparente, ¿sí? Que es rociada en spray. Después que ustedes han terminado de efectuar su reparación y la han comprobado, y esto le va a dar una película para protegerlo contra la humedad, ¿sí? Eso es importante, proteger los trabajos después que estén realizados. Tercer componente de las nociones básicas que tienen que tener ustedes muy, pero muy presentes todo el tiempo es, por supuesto, el fundamento del conocimiento de electrónica, de cómo funcionan los respectivos componentes, los semiconductores, ¿sí? Se llaman así porque estos son elementos que permiten el paso de electrones, pero en cierta medida, es decir, pueden ser controlados, ¿sí? ¿De qué forma? Se va a controlar de manera química, ¿ok? El silicio es el elemento, uno de los elementos más abundantes en la Tierra, de fácil consecución, y por supuesto es el que mayor utilidad tiene en la fabricación de estos componentes, ¿sí? Acá se trata de flujo de electrones. El silicio, en su capa externa de electrones, explico así brevemente, tiene un espacio que queda libre, haciendo válida el enlace con otros átomos del mismo material. Y por supuesto, al faltarle un electrón, que es lo que se llama la regla del octeto, eso consiste en que en la capa externa de electrones debe tener 8 electrones. Este elemento tiene un electrón menos, ¿sí? Tiene 7. Entonces, al combinarse, tiene un espacio libre que le va a permitir combinarse con otro átomo del mismo material. Ahora bien, en el momento en que se conecta con otro átomo, se va a generar lo que nosotros llamamos hueco, ¿sí? Ya que ese electrón se va a poder desplazar de un átomo a otro, y es donde vamos a tener nosotros la diferencia de potencial, la tensión, ¿sí? Ese, digamos que básicamente es el transporte de electrones, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa. Entonces, en la medida que nosotros vamos combinando el silicio con otros materiales como el boro, por ejemplo, vamos a tener unas características particulares de un transistor, ¿sí? Haciendo las respectivas uniones positivo-negativo, ¿ok? Eso después lo explicamos más a detalle, por supuesto, porque hay bastante que hablar de esto. Lo importante es que más o menos tengan ustedes o entiendan el concepto de que el funcionamiento del transistor no son micro relés, no son micro switches que están dentro de ese encapsulado, no, es un encapsulado sólido, y el secreto está en la composición química, ¿ok? La composición química, cómo se juega con los materiales para poder obtener elementos que nos den ciertas características bajo control de flujo de electrones, ¿ok? De estos semiconductores
estos semiconductores tenemos, digamos que dos tipos, lo que llamamos componentes activos y componentes pasivos. ¿Ok? ¿Cuáles son estos? Miren. De todos, la gran cantidad de componentes electrónicos que nosotros vamos a encontrar en el mercado, ¿sí? Aquí tenemos algunos, miren, diodos, condensadores, reguladores de voltaje, tenemos resistencias, diodos tipo Zener, varistores, todos esos componentes, digamos que dentro de la tarjeta hay un grupo bastante limitado, ya que, por ejemplo, nunca vamos a encontrar una computadora de motor que tenga un tubo de vacío, ¿ok? Pero sí vamos a encontrar una computadora de motor o un módulo que tenga un inductor de dimensiones considerables, eso sí, ¿okay? Una bobina. Entonces, estos componentes, ¿a qué se llaman pasivos y qué se llaman activos? Los pasivos, como dice aquí la lámina, actúan como receptores o consumidores de energía. Parte de la energía que consumen se transforma en calor, ¿sí? Que es el último estado de la energía. Y por lo general no tienen polaridad, salvo algunas excepciones, ¿sí? Estos componentes no necesitan estar energizados para poder realizar su función, ¿sí? Aquí tenemos tres ejemplos, lo que es el tema de las bobinas, ¿sí? Lo que serían los capacitores y también lo que serían las resistencias, ¿sí? Esos son componentes que consumen, son consumidores y, por supuesto, dependiendo de cómo se conecten y en la forma en que sean aplicados en la tarjeta, pueden funcionar como estabilizadores de tensión, pueden funcionar como reguladores de voltaje, ¿sí? Como pueden divisores de frecuencia, divisores de tensión, en fin, bueno, depende como ellos sean conectados y colocados en el circuito, van a tener una función específica, ¿ok? Los componentes principales son las resistencias, ¿sí? Estas limitan el paso de la corriente a través de ellas, ¿sí? Vamos a encontrar en estas tarjetas lo que serían True Hold, ¿sí? Y del tipo SMD, Surface Mounting Device, significa dispositivo de montaje superficial. Y tienen unas lecturas características, ¿sí? Ahí, cuando veamos cómo funcionan y cómo se miden, vamos a poder identificar cada uno de estos componentes, ¿ok? Tenemos también lo que serían micros y circuitos integrados. Estos son componentes ya de los que llamamos activos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitan ser energizados para poder realizar una función, ¿sí? Entre ellos están los transistores, están, por supuesto, procesadores, memorias, etcétera, etcétera, ¿sí? Ellos, vuelvo y repito, la diferencia es que tienen que estar energizados para poder cumplir su función. De procesador vamos a encontrar dos tipos, lo que sería microcontrolador y microprocesador. El microcontrolador es capaz de controlar directamente un transistor para activar una bobina, ¿okay? El microprocesador no, el microprocesador solamente ejecuta funciones y ordena a otros componentes para que ellos manipulen el transistor que va a mover la bobina, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué conseguimos con este tipo de uso de componentes? Mayor eficiencia. Recuerden que la diferencia principal entre la electricidad y la electrónica es que en electricidad yo necesito invertir mucha potencia para realizar cosas grandes, ¿sí? En cambio, en electrónica no. En electrónica yo invierto lo mínimo posible, aprovecho toda la gran potencia de maneras múltiples, ¿sí? Muy pequeñas para realizar cosas grandes. Entonces, un transistor, o mejor dicho, un microprocesador, por supuesto, me le va a dar mayor tecnología y mayor eficiencia a la tarjeta electrónica, ya que su arquitectura va a ser más compleja, pero también va a tener menor consumo. ¿Ok? En cuanto a las memorias, es donde almacenamos la información, ¿sí? La información de funcionamiento del módulo. Esa información generalmente la vamos a encontrar de dos tipos, tipo flash y tipo EPROM. Diferencias, muchas. La tipo EPROM
se utiliza generalmente para guardar información de seguridad, como serial de carrocería, información de una llave, validación de un control remoto. ¿Ok? Ahora, en la memoria flash se caracteriza por ser estructurada en bloques. En una memoria flash puedo tener cierta determinada cantidad de bloques y utilizar un grupo de bloques para lo que sería el funcionamiento del módulo, un grupo de bloques para inmovilizador, otro grupo de bloques para lo que sería el funcionamiento de una transmisión automática, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, cuando yo hago la respectiva programación, solamente voy a utilizar un grupo determinado o un espacio determinado en esa memoria. Son de mayor capacidad, por supuesto, y son las más confiables hasta ahorita en el mercado, ¿sí? De hecho, son las utilizadas actualmente. Hay otros tipos de memoria, ¿sí? Hay otros tipos de memoria, pero ya de computadoras más viejitas. Igual les vamos a enseñar acá en este curso cómo manejar la memoria, cómo manejar la información, cómo hacer lectura, escritura y borrado con los pasos adecuados. ¿Ok? Tenemos la parte de controladores. Acá en controladores tenemos dispositivos, circuitos integrados que van a convertir señales analógicas en señales digitales, ¿sí? Vamos a conseguir conversores de señales digitales a digitales. Vamos a conseguir también amplificadores operacionales con puertas lógicas, interfaz de comunicación, ¿sí? Porque la interfaz de comunicación no solamente tiene que hacer un trabajo hacia lo que sería el escáner y los demás módulos del vehículo, ¿no? También dentro de la tarjeta tenemos comunicación, tenemos algo que se llama transmisión lógica de transistor a transistor, se llama TTL. Eso son pulsos donde se montan ceros y unos para poder comunicarse entre circuitos integrados con el microcontrolador o el microprocesador. ¿Ok? Y por supuesto, bueno, los transistores de los que hemos hablado, y es el principal componente que nosotros debemos saber evaluar, ya que el primer impacto de un circuito o un mal funcionamiento es por fatiga del transistor, porque es el que en realidad trabaja con la alta tensión en la tarjeta electrónica. ¿Okay? En cuanto a encapsulados, eso se refiere a la forma en la que están diseñados los distintos componentes, y eso va a quedar definido por el tamaño y las dimensiones de la tarjeta y por supuesto la capacidad del componente. Este que tienen acá a mano derecha, se llama VGA, es la cara inferior de un micro, el cual tiene ese proceso que les comenté hace ratico, que se llamaba revaling, ¿sí? En cada uno de esos espacios, de esos puntos, va una esfera de estaño calibrada, ¿sí? Se colocan con un stencil y se colocan con el flux de tipo sintético, ¿sí? Entonces imagínense soldar esa cantidad de terminales, esa cantidad de esferas, ¿sí? Y que no queden en corto una con otra. Y adicionalmente el flux que utilicemos que almacena humedad, ¿sí? Por esa razón se concibió ese flux de tipo sintético, el cual puede quedar ahí abajo y no va a tener ningún problema con la humedad, ¿sí? Tiene propiedades dieléctricas. De hecho, esa soldadura no se hace con cautín, se hace con luz ultravioleta. ¿Ok? También tienen, como vimos hace rato, lo que eran montaje tipo True Hold, que es con tarjeta perforada, ¿sí? Y también tenemos lo que es montaje superficial, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, este tipo de componentes. Bien, ¿tenemos alguna preguntita? ¿No? Vamos a ver un poquito acá. Vamos a ver un poquito acá lo que sería la parte de osciloscopio. ¿Ok? Déjenme preparar acá un segundo, un cambio de pantalla. Aquí tengo conectado el osciloscopio, que está acá, el Handtech 1008C. ¿Sí? Este es un escáner, un osciloscopio de uso automotriz, y él tiene 8 canales. ¿Sí? Tiene 8 canales. Estamos utilizando en este momento 2 canales. Déjenme conectar acá. Aquí tengo un generador de CKP y CMP.
¿ok? SMP, tenemos que trabajar. Ok, ahí está trabajando. Ustedes dirán, bueno, yo lo que veo ahí son puras rayas. Puras rayas. ¿Cómo hago para visualizar esas rayas? Es más, les dije que estoy utilizando dos canales. Acá en este canal amarillo estoy utilizando supuestamente el canal de cigüeñal. ¿Sí? Vamos a habilitar acá el canal 3. Ahí está la leva, fíjense. En color morado, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a jugar un poquito acá con el osciloscopio para poder tener mejor visualización de lo que tenemos acá, ¿no? Primero que nada, vamos a bajar esto un poco. Fíjense que acá yo puedo colocar esto donde yo quiera, ¿sí? Simplemente lo que yo necesito tener acá es visualización, ¿ok? Una visualización que sea cómoda. Vamos a bajar ahora también este, pero como está muy alto, digamos que se me montan una con otra y entonces no puedo tener una apreciación correcta de lo que está sucediendo, ¿ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con la visualización vertical, ¿sí? Visualización vertical. Es decir, con la amplitud. La amplitud yo la modifico aquí. Ok, estábamos en 1 voltio, le di 500. Vamos a colocar acá en lo que llamamos 2 voltios por división para el canal 3. Acá ya lo puedo tener un poco más compacto, ¿ok? Y vamos a hacer lo mismo con el canal amarillo, que es el canal 1. Vamos a colocarlo también en 2 voltios por división. Aquí está. Bien. Ahora bien, vamos a jugar ahora un poquito con la amplitud. Como les dije, la amplitud se mueve en el eje horizontal y es como si estuviera pasando un ferrocarril, ¿sí? Un ferrocarril, y yo necesito ver, o mejor dicho, mi campo visual es determinado, que es el ancho de la pantalla, pero no puedo ver en realidad con detalle qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un zoom, me voy a acercar, ¿sí? Me voy a acercar para poder ver con mayor detalle lo que está sucediendo, ¿sí? Eso lo voy a ajustar acá en este botón. Perdón, para este lado. Okay. Aquí estábamos en 5 milisegundos, ya está tomando forma, 2 milisegundos, 1 milisegundo. Ok, ahí tengo ya mejor visualización de lo que yo requiero y ya puedo ver dientes perdidos, puedo ver ahora incluso la diferencia y poder decirles con propiedad cuál es el cigüeñal y cuál es la leva. Efectivamente el amarillo es el cigüeñal porque es la rueda fónica que está con mayor número de dientes, ¿sí? Y arriba, bueno, tengo una sincronía particular, ¿no? Veo 3, 2, 1, eso son las escotaduras de la rueda fónica del árbol de levas, ¿okay? Esto es una señal que corresponde a un motor 8 cilindros, 36 menos 1 más 1. Esto pudiera ser un motor 4.7 2006 en adelante de una Grand Cherokee, ¿sí? O una Dodge Ram, ¿ya? Ahora bien, algo que yo puedo ver también acá es, veo un detalle aquí abajo en esta señal amarilla, ¿sí? Fíjense que tiene unos dientes que aquí abajo se unen, pero en otros cuando están faltantes están arriba, ¿sí? No sé si lo pueden apreciar. Como no lo podemos apreciar, pues vamos a agarrar este botoncito que tiene una T que está de este lado, y este botoncito apenas toca la onda me la congela, y al congelarla ya yo puedo hacer mediciones y puedo ver de qué se trata. Entonces aquí, ya acá, vamos a anular el canal 3 un momento para poder apreciar el trigger. Ok. Ok, ahí bajó su velocidad, y puedo ver que hay 2 dientes faltando hacia abajo y un diente faltando hacia abajo y un diente faltando hacia arriba. Ahí ya tengo una mejor visualización de lo que sería el oscilograma, ¿no?
Entonces, en el momento que nosotros vamos a evaluar señales dentro de la computadora, en este caso utilicé un generador de CKP y CMP para poder mostrarles el uso del osciloscopio acá en la pantalla. Pero cuando estamos evaluando la tarjeta, tenemos que estar claros en el manejo del osciloscopio y tenemos que también estar claros en lo que nosotros esperamos ver, ¿sí? Ya que acá, al nosotros darle, quizás acá en la pantalla no se ve bien, pero aquí hay una rejilla que está dividida en cuadros, ¿sí? Por ejemplo, aquí cada 5 rayitas, aquí tenemos la primera división, ¿sí? Y 5 rayitas aquí hacia arriba, desde el centro, tenemos otra división. Y ese voltaje, o como he dicho, cada cuadro de esos corresponde a lo que nosotros estamos seteando en este lado de la pantalla. Entonces, si nosotros colocamos, por ejemplo, esta señal acá, justamente en el 0, ¿sí? Justamente en el 0. Y vemos acá que tenemos 2 voltios por división. Aquí tendríamos 2 voltios acá, 2 voltios acá más son 4 y tendríamos aquí como 2, 3 rayitas más, 2 rayitas y media, que nos darían unos 4.6 voltios aproximadamente, pero en 4.3 voltios nos estarían dando que es el voltaje de amplitud que tenemos en esta señal. ¿Ya? Ahora habilitamos el 3 para poder ver de nuevo acá nuestra señal de levas, ¿sí? Acá en esta señal de levas, de igual manera, podemos tener control con lo que sería el congelado, ¿no? El 1. Y aquí tenemos de igual forma, ¿sí? De igual forma tenemos, y aquí sí esta señal sí podemos verla un poco más completa, ¿sí? Aquí vemos precisamente 5 voltios que hay de amplitud en esta señal y es justamente ubicándola entre los cuadros que tenemos de división. ¿Ok? ¿Tenemos preguntas? ¿Sí? ¿Qué grados de calor se debe usar y cuánto de aire para cada componente? Ok, en cuanto a la temperatura, las estaciones de calor, estas chinas, generan unos 450 grados, ¿sí? 400 grados. Eso, por supuesto, es mucho calor y puedes dañar el componente. Debieras de utilizar, o se utiliza, unos 250 grados aproximadamente. Es más que suficiente, pero primero hay que preparar el componente antes de despegarlo con la pistola de calor, ya que el estaño que está con el que viene soldado originalmente tiene una aleación distinta. Entonces hay un procedimiento para preparar la pieza antes de someterla a lo que sería la estación de calor. ¿Ok? Otra cosa que comentaba era el alcohol antiséptico, como colaboró el compañero. El alcohol antiséptico pueden utilizarlo para limpiar, quitar suciedad, polvo, incluso en algunos casos exceso de barniz. Pero ese es un alcohol que no extrae la humedad y eso es importantísimo, ¿ok? Eso es importantísimo. Para la humedad es alcohol isopropílico, alcohol absoluto. ¿Ok? Aprovechen de hacer sus preguntas, muchachos. ¿Qué significa CKP y qué voltaje maneja? CKP es la abreviación de cigüeñal, crankshaft position, ¿ok? Esa es así es como se denomina lo que sería la señal del sensor de cigüeñal, ¿sí? Y el de levas es CMP, camshaft, ¿sí? Así son las iniciales en inglés, ¿ok? Recuerden que poco a poco iremos hablando ya y manejando lo que es la terminología, ¿sí? Quizás en esta parte de introducción mencioné algunas cosas que algunos no entendieran, pero es una clase de introducción.
Es para que ya vayan empapándose y vayan teniendo idea de lo que vamos a manejar alrededor del curso, a todo lo largo del curso. ¿Okay? Acá, bueno, lo repito por si fue en el momento en que tenía el micrófono apagado. El uso del osciloscopio es fundamental para ver las señales, ¿sí? Y cuando hagamos las evaluaciones con la tarjeta, nosotros tenemos que saber dónde encontrar cada uno de las, o poder identificar cada uno de las señales que vamos a ir leyendo. Vamos a tener una información en la mano muy valiosa, que es cómo está desarrollado o cómo funciona. Vamos a poder dilucidar cómo funciona el componente electrónico, y de ahí nosotros ya partir en lo que vamos a encontrar en cada uno de sus terminales. Esas evaluaciones aquí las vamos a poder hacer de manera que ustedes puedan determinar si el componente en realidad está fallando o no. ¿Ok? Pregunta. ¿Quién registra la señal del CKP en la ECO? Los sensores de CKP y CMP son sensores que generan señales como esta que estamos viendo cuadrada, y le van a decir a la computadora en qué posición está la rueda, en qué posición está exactamente, para poder sincronizar tanto el cigüeñal con la leva, poder sincronizar o darnos el tiempo de sincronía correcto. ¿Ok? Estos tipos de sensores miden son rotaciones. En este caso es para sincronía, pero también se pueden utilizar como sensores de velocidad de rueda, como para indicar también posición de algunos dispositivos. ¿Puedo medir con el osciloscopio la señal del CKP en el autoencendido y grabarlo en una base de datos e implementarlo en un banco de pruebas? Por supuesto que sí. Estas señales que estás viendo ahorita en pantalla, tanto la morada como la amarilla, son señales que fueron grabadas directamente del vehículo, fueron reproducidas y están acá en este dispositivo, en este generador. ¿Ya? Era parte de lo que les comentaba cuando les mostré acá el banco de pruebas. Este banco de pruebas tiene un generador con una base de datos de alrededor de unas 700 señales, unos 700 vehículos, ¿sí? Y aquí hay algo interesante, No todas las computadoras ustedes van a necesitar arrancarlas en el banco, ¿sí? Todo va a depender de la falla. Y no necesariamente el hecho de que arranquen el banco va a querer decir que va a funcionar en el vehículo, ¿ok? Porque hay tres cosas que no se pueden simular ni con el mejor banco del mundo, y es el amperaje, la temperatura y la vibración, ¿sí? Ustedes podrán emular algunas de esas condiciones, pero en definitiva, el mejor banco de pruebas es el vehículo, ¿ok? A nosotros estos simuladores nos ayudan para recrear condiciones y recrear funciones y poder ver que la computadora en realidad funcione, ¿sí? O por lo menos esté haciendo sus funciones lógicas. Pero si la computadora tiene un daño a nivel de PCB, a nivel de tarjeta, esa es una falla que no vamos a poder reparar. Es decir, la tarjeta no soporta lo que es el flujo de corriente, ¿ok? Y si no lo soporta, no vamos a poder tener nosotros una función adecuada de lo que sería el módulo, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muchachos, aprovechen de hacer sus preguntas, ¿sí? Como les comentaba, poco a poco van a ir ustedes canalizando toda esta información que les estoy comentando, y la vamos a ver, por supuesto, en todo su detalle, ¿sí? En todo su detalle. Recuerden que la idea es que ustedes sepan qué es lo que está pasando dentro de las tarjetas, cómo funcionan, y al finalizar este curso, ustedes están ya capacitados para poder identificar todos los componentes y tener una respuesta precisa y concisa de la razón de cada uno de esos elementos que están en esas tarjetas electrónicas. Les comento que la próxima semana vamos a hacer una charlita con respecto al manejo de osciloscopio, ¿sí? También completamente gratis, por supuesto, ¿sí? Gratuita para todos ustedes.
y vamos a sortear, ¿ok? Vamos a sortear el cupo que corresponde al módulo 1. Así que estén atentos, por favor no falten, no dejen de participar a esa charla. Será el día miércoles o jueves, aún no lo tenemos definido. Y vamos a aprender a usar osciloscopio y de una vez vamos a ofrecerles a ustedes la oportunidad de que participen en el módulo número 1 de este curso. ¿Hay preguntas? ¿Sí? A ver. Hablando de un trazador de curvas, usted dijo que hay que alimentar la tarjeta para ver los componentes. Se alimentan con el mismo trazador, ¿sí? El trazador va a generar una corriente alterna, ¿sí? Una corriente alterna con una intensidad de unos 300 mA máximo. Y esa misma corriente es suficiente para someter a cada uno de los componentes y poder ver cómo responden ellos ante ese paso de corriente, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a ver en la pantalla. Bueno, mis amigos, llegamos al final por el día de hoy de esta clase de introducción. Bueno, ya tuvieron una pequeña idea de cómo vamos a manejar. Vamos a estar usando equipos, vamos a estar mostrándoles, por supuesto, el funcionamiento de los equipos. Vamos a hacer también acá algunas pruebas en vivo, algunas otras grabadas. Todo depende de cómo podamos aprovechar el tiempo, pero lo más importante es que ustedes tengan dudas. Aprovechen de aclarar todas sus dudas, ya que eso va a ser la clave fundamental del éxito de la capacitación, ¿sí? No dejen de participar entonces la semana que viene, ¿sí? Y bueno, están todos cordialmente invitados a participar en nuestro curso. Espero de verdad que sea de su agrado. Por ahora, bueno, nos despedimos. Que tengan muy buenas noches. Se les quiere. Recuerden que el que da siempre tiene las manos llenas. Hasta luego. Buenas noches.